Hace unos años la recomendación más frecuente era: cuidado, cuando pases por el puente del Fraile, písale y pasa rápido. No te detengas y sobre todo, no vayas a mirar por el retrovisor, porque en una de esas ves al fraile en el asiento de atrás y hace que te salgas del camino. Hay muchas versiones, pero en esencia es la misma. Un puente angosto en la carretera Celaya-San Miguel de Allende, cerca de las curvas de Calderón, en donde solo cabe un vehículo y el temor a pasar durante la noche es muy grande, ya que existe la posibilidad de que se te aparezca la figura del fraile franciscano a las orillas del camino. Tiene un aventón y todos lo ignoran. ¿Quién se atrevería a subir a una persona extraña en esa zona durante la noche? Y de repente, cuando volteas por el espejo retrovisor para saber qué pasó con ese extraño, lo encuentras sentado en la parte de atrás. El susto es enorme, te hace perder el control del coche. Sales del camino y caes por el puente donde la altura menor es de 5 metros. La mayor y más grave, unos 15. Es la historia que ha prevalecido desde el siglo XVII, con algunas variantes, cuando el puente estaba en funcionamiento. En la actualidad, el paso de los vehículos es por otro puente moderno de 4 carriles, a pocos metros de la vieja estructura, y en donde la velocidad no permite apreciar los detalles de este extraño lugar. En realidad, el puente del Fraile son 2 estructuras de piedra sobre un arroyo que existía en ese entonces en esta zona. La primera construida por los españoles aproximadamente en 1535, aún antes de la fundación de San Miguel el Grande, hoy San Miguel de Allende, en 1542. Pocos años después, dentro del mismo siglo XVI, la estructura resultó insuficiente para el paso de caballos y mercancía. Por ello se construyó una estructura más amplia y un poco más elevada para facilitar el paso de las diligencias hacia la villa de San Felipe. Según el relato plasmado en la pequeña capilla de la Santa Cruz, al pie de las curvas de Calderón, y oculta al ojo de los automovilistas que pasan por la carretera, en el año de 1539 hubo una peregrinación de frailes franciscanos provenientes de Valladolid, rumbo al presidio español en San Felipe, con la finalidad de iniciar las acciones de bautizo y evangelización de las tribus nativas de esta zona, los cuales llevaban consigo la imagen del Cristo de la Conquista. Al pasar por el arroyo, fueron emboscados por algunos chichimecas, los cuales pertenecían a una tribu muy reconocida, a quienes los españoles no pudieron conquistar. En aquel ataque, tomaron como prisioneros a Fray Francisco Doncel Guardián y Fray Diego de Burgos, mismos que fueron martirizados a pedradas por la tribu hasta morir en aquel sitio. Cuando terminó la agresión y se retiró la tribu chichimeca, los cuerpos de los frailes fueron enterrados en las inmediaciones del puente por sus verdugos. El único testigo que quedó de este acontecimiento fue el Cristo que en sus manos llevaban los frailes. Se dice que hoy en día esta imagen se encuentra en alguna capilla de Guanajuato, bañado aún con la sangre de aquellos 2 religiosos, y en su rostro se puede ver la mirada de tristeza y gran dolor. La historia cobró relevancia entre la población española, y con ello también el nacimiento de la leyenda. Quienes transitaban por aquel camino aseguraban que en este puente por las noches se aparecía la figura de unos frailes para pedirles traslado a San Felipe, ya que querían terminar su misión. Con la modernización de los vehículos, la leyenda cambió para asegurar que se aparecía cerca de la medianoche pidiendo un ray. Y si no te detenías, se colocaba en el asiento de atrás para hacerte perder el control del coche, caer desde el puente y provocar la muerte. Coincidencia o no, lo que sí ocurrió en realidad fueron innumerables accidentes de coches que perdieron el control por las noches, ya sea porque a los conductores los vencía el sueño, o producto de las copas de más al ir o venir de las fiestas en San Miguel de Allende, sobre todo durante la época de las pamplonadas. Hoy en día, el puente del Fraile está cerrado al tránsito vehicular y en desuso. Sin embargo, en la parte de abajo
Algunas personas utilizan la primera estructura para colocar veladoras, huevos, prendas de vestir, fotografías, hierbas y realizar actos de santería o brujería. Si llegas a pasar alguna noche cerca de este puente, en lugar de encontrar la silueta de un fraile solicitando aventón, que encuentres algunas personas realizando este tipo de rituales oscuros. No obstante, algunos lugareños cuentan que a lo lejos se puede ver a un par de personas vestidas de frailes, caminando sobre el puente, como queriendo ir a un destino al que nunca llegarán. Yo soy Bogey, el payaso come sueños. Si el video fue de tu agrado, te invito a suscribirte y darle like. Compártelo para que otras personas puedan verlo. Por el momento me despido, no sin antes desearles que todas sus pesadillas se hagan realidad.